El día de hoy tenemos a la doctora María Camila Rueda. La doctora Rueda es médica, neuropediatra, además es egresada de nuestra maestría en bioética y además es escritora y muy en particular escritora de literatura infantil. Junto con una colega que ya nos contará hace un rato, ha escrito 2 textos, 2 cuentos de literatura infantil que tienen además, como ella nos explicará mucho mejor en un momento, un adicional, y es que no solamente son cuentos de literatura infantil, sino que son cuentos dirigidos en un caso a niños con problemas de aprendizaje o en el espectro autista o con dislexia, y en el otro caso a niños y niñas con movilidad reducida. Eso entonces nos permite aproximar algo que el Instituto de Bioética y la maestría en bioética ha tratado de aproximar hace mucho tiempo, y es justamente las humanidades, en este caso la literatura, la medicina, en este caso la neuropediatría y la psiquiatría infantil, porque la colega de la doctora es psiquiatra infantil. De ese interregno, de esa comunicación entre esos 2 mundos queremos hablar hoy, no sin antes pues darle la bienvenida a la doctora, agradecerle mucho por estar aquí con nosotros y felicitarla por su trabajo. Muchas gracias, doctora, por estar aquí. Muchas gracias por la invitación y por darle espacio a hablar de estos temas que muchas veces se pasan por alto, tanto a nivel educativo como a nivel del campo médico, y vale la pena hablar de ellos y generar más espacios como este y más salidas socioculturales, digamos, a temas como la diversidad cognitiva neurológica. Gracias, doctora Rueda. Si ustedes están de acuerdo, entonces les sugiero que hagamos lo siguiente, no sin antes presentarme. Mi nombre es Julián Borges, yo estoy involucrado en este momento con el grupo de investigación del Instituto de Bioética, también soy médico y doctor en filosofía. Ahora sí, lo importante, y es conversar con la doctora Rueda. Yo les sugiero que hagamos primero de mi parte algunas preguntas como para calentar motores, y luego todos y todas ustedes pueden preguntarle a la doctora, que seguramente aparecerán muchísimas inquietudes, y creo, ustedes me confirman, si podemos tener también preguntas en línea, procederemos también a las preguntas de la audiencia que nos sigue por los canales virtuales. Quería preguntarle primero, doctora, una cosa tópica pero necesarísima, y es, bueno, ¿de dónde surge la inquietud de hacer estos 2 libros? Y en particular, ¿por qué es importante la inclusión? ¿Por qué para una neuropediatra la inclusión es una cosa fundamental? Y una segunda parte de la pregunta, si está de acuerdo, y es qué cosas puede comunicar la literatura, y en este caso la literatura infantil, en lo que tiene que ver con inclusión, que de pronto los otros medios tradicionales que tenemos en medicina para comunicarnos no pueden comunicar. Cuéntenos un poco, doctora, y gracias. Listo. La idea surge del consultorio, de la práctica clínica, donde uno se queda corto en la forma de abordar a los pacientes, uno se queda corto en qué cosas le puede ofrecer desde el punto de vista estrictamente médico. Digamos que eso puntualmente también tiene que ver el por qué también opté por hacer la maestría en bioética, porque se hace importante tener algo de humanidades, literatura, arte, para llegar a abordar estos casos, ¿cierto? De diversidad cognitiva, de dificultades en aprendizaje. Hace falta algo más que una respuesta netamente clínica, hace falta algo más que un diagnóstico, que muchas veces los diagnósticos o el discurso, el lenguaje que utilizamos desde la medicina puede tener consecuencias negativas en el reconocimiento de la persona, en su determinación. Estamos generando como subjetividades sin darnos cuenta que lo hacemos de una forma rutinaria, y en esa dinámica pues decimos, bueno, algo tenemos que hacer para que, claro, no van a desaparecer los diagnósticos, ni los tratamientos, ni las terapias que ofrecemos, pero para abordar este tema desde un punto de vista más amplio y más enriquecedor para nosotros como profesionales y para los pacientes, humanamente, digamos, humanamente, culturalmente, socialmente, nos exigen otras respuestas. Como a manera anecdótica, digamos, la doctora Juliana y yo éramos compañeras de consultorio, y psiquiatría infantil y neuropediatría comparten muchos pacientes con muchas dificultades pues diferentes, digamos, pero suelen estar entre las 2 especialidades. Y las 2 utilizamos desde que empezamos en el ejercicio de nuestra profesión la literatura infantil como una herramienta de aproximación. La literatura nos ayudaba a que los niños no sientan que eran los únicos con una dificultad. Hacer parte de algo es importante, ¿no? Para la autonomía, incluso para la autoestima, para la forma en cómo nos presentamos ante los demás. Entonces, hacer parte de algo, ver que alguien más tiene la misma dificultad, que podemos hacer grupo, que podemos expresarnos de alguna manera, es muy importante para ellos. Entonces, eso lo veíamos las 2, y las 2 llevábamos nuestros cuentos para nuestros pacientes y dijimos, bueno,
Estos son cosas que adaptamos. Algunos cuentos que hablan más como de enfermedades de adultos o algunos cuentos que están en otros contextos, que surgen de otras culturas. Entonces dijimos, no, hagamos algo nuestro, algo que nosotros veamos en nuestros propios pacientes y que esté adaptado a nuestro contexto. Y de ahí surgen los 2 cuentos que les vamos a presentar. ¿Por qué es importante? ¿No? Es importante la literatura, el arte en general, porque es otra forma de comunicación. Muchas veces nos centramos a respuestas o soluciones neurotípicas, es decir, que hablan de un lenguaje convencional, que están pensados en una educación, en un sistema educativo convencional, y nos cuesta incluso a nosotros mismos, que somos como la fuente de muchas preguntas y respuestas de la sociedad, salir de ese esquema, ¿cierto? De ese esquema como normalizador de ciertas conductas. Entonces el arte es otra forma de comunicar, una forma de comunicar que se recibe de otra manera, se expresa de otra manera y es de gran utilidad tanto como creación por parte de los pacientes, de sus familias, como ellos disfrutar el arte también que ofrecen. Es más o menos ahí como la parte introductoria. Muchas gracias, doctora. Bueno, y después de haber surgido esa inquietud de, bueno, necesitamos comunicarnos con los pacientes de una manera más efectiva, más personal, ¿cómo empezó el trabajo en estos 2 cuentos? Ustedes tenían, por supuesto, sus autores de cabecera, pero ¿cómo empezaron a escribirlos? ¿Cómo fue el proceso de escritura? Y sobre todo, ¿ustedes tuvieron como una oportunidad de mirar cómo funcionaban esos textos con sus pacientes? ¿O a posteriori han visto alguna manera de aplicarlos, un resultado, aprovechando esa doble formación como médicas especialistas en enfermedades de los niños y escritoras ahora de literatura infantil? Fue más al revés, digamos. O sea, ya una vez tuvimos los cuentos, pudimos verlos en práctica. Ni Juliana ni yo somos pues, escritoras formalmente. Lo hicimos, realmente teníamos un drive donde empezábamos a armar el guión, qué características nos parecían importantes resaltar en cada caso, qué opciones vamos a tener. Siempre muy importante para nosotros crear personajes que sean de fácil, o sea, donde uno se pueda identificar, ¿no? Donde los niños se sientan identificados, en contextos como familiares, acompañados siempre o de la hermanita en un caso, de la mamá en el otro, y en nuestra cultura colombiana que pues, se ve más en uno de los cuentos. Y empezamos a trabajar, nos corregíamos entre las 2 por Drive y presentamos el proyecto. Inicialmente el proyecto fue patrocinado por un laboratorio clínico que trabaja con niños tanto con discapacidad motora como discapacidad cognitiva, y ellos nos acompañaron en ese proceso inicial y en la fase de edición de los cuentos. Y ya después, con las copias, tenemos una reproducción, ¿no? Un segundo tiraje de En la punta de la lengua, ya vamos a hablar un poquito de él, que fue el que participó en la Feria del Libro. Pudimos llevarlo a la Feria del Libro. Y hemos estado haciendo las pruebas en el consultorio y es muy gratificante ver cómo funciona, cómo el mensaje llega, cómo a los niños les gusta y cómo se sienten identificados con los personajes y con las problemáticas que planteamos. Bueno, para empezar a hablar, doctora, de los 2 cuentos y que usted nos pueda contar en extenso sobre ambos. En ambos, por supuesto, hay unas ilustraciones muy ricas, tanto en La punta de la lengua como en La llave del universo. Y quería preguntarle cómo fue el trabajo con la ilustradora. ¿Ustedes se conocían de antes, se conocieron después? ¿Cómo fue ese lleva y traiga, digamos, para darle a ella la libertad creativa del caso, pero que se ajustara a unos estándares probablemente muy específicos que ustedes tenían en la mente? No nos conocíamos, de hecho nos conocimos ya después cuando teníamos los cuentos impresos. Realmente Margarita, la ilustradora, fue un contacto del laboratorio clínico. Entonces, a través de ella, a través de una editorial que se llama Colibrix, que también tiene unos cuentos de literatura infantil maravillosos para pensar en diversidad, como, sí, vida social, diversidad, roles de género, pues que no estén tan marcados, enseñarles a los niños cosas de igualdad. Eso viene como la editorial y ellos también tenían el contacto de Margarita. Entonces hicimos todo ese trabajo con ellos a través del laboratorio y ya después, cuando tuvimos los cuentos impresos y cuando ocurrió la oportunidad de la Feria del Libro, pues decidimos contactarnos igual con Margarita, como te tenemos que conocer, tenemos que tener contacto de alguna manera. No los hemos visto en persona. Solamente hemos tenido contacto a través de chat.
pero me encanta su trabajo. Plasmó todas nuestras ideas de una forma muy bonita. Bueno, me gustaría que nos contara, doctora, primero cómo fue el premio que recibió uno de estos dos cuentos, que es En la punta de la lengua, ¿verdad? Que es el primero. Y no sé si quiere hablarnos un poco más de ese, porque probablemente ustedes han podido verlo. Y hay una cosa muy misteriosa para los que no somos expertos en estas materias, y es que hay unos símbolos que podríamos llamar, a falta de mejor palabra, unos pictogramas. Usted me corregirá si hay una mejor forma, que da la impresión de que establecen una forma de comunicación distinta a la comunicación en el lenguaje cotidiano con estos niños y estas niñas. Entonces, aprovecho para que usted se pueda explayar en las dos cosas, en contarnos de este premio que nos tiene a todos tan orgullosos y en explicarnos cómo funcionan estos pictogramas, cómo se aplican en el consultorio con los niños, qué nos dan en términos de comunicación lingüística que no nos da el lenguaje ordinario. Listo. Fue una convocatoria de libros autopublicados para la Feria del Libro, de la Cámara del Libro. Sometimos el proyecto y nos ganamos un espacio con 50 autores a nivel del país. Se buscaron obras de diferente tipo de contenido, dirigida a diferente público, y entre estos quedó En la punta de la lengua, que es este. Entonces, este es En la punta de la lengua. El objetivo de este puntualmente es tener un lenguaje muy sencillo, fácil de comprender, y viene respaldado por pictogramas. Los pictogramas son unas imágenes, ya les voy a mostrar un poquito, que apoyan el texto, y en algunas condiciones específicas, algunas personas, niños o adultos, tienen una mayor facilidad de aproximarse al lenguaje a través de imágenes que del lenguaje lectoescrito. Entonces es muy útil en personas que tienen dificultades en lenguaje verbal, lenguaje escrito, por ejemplo, dislexia. En autismo también puede haber mayor interés o aproximación cuando hablamos de este tipo de herramientas como los pictogramas. Y de ahí viene la parte de la inclusión. La idea no es tener 20 textos diferentes, uno pensado en cada necesidad específica, porque es muy imposible, sino buscar estrategias que nos ayuden a cubrir las necesidades de la mayoría de las personas. Entonces este texto funciona para niños que tienen un buen lenguaje lectoescrito, niños pequeños que están empezando su proceso de lectoescritura, porque es un lenguaje sencillo y además nos trae vocabulario, nos trae opuestos. Bueno, ya lo vamos a ver, yo creo, para que quede un poquito más claro. Y también nos ayuda a aproximarnos a estas personas que no tienen esa afinidad por el lenguaje lectoescrito a través de los pictogramas. Entonces, tanto una persona con una educación convencional, entre comillas, que está aprendiendo el lenguaje, pues de las palabras lectoescritas, como alguien con dificultades que requiere apoyo de pictogramas o de imágenes, pueden disfrutar la misma historia. Compartir la misma historia sin que sean dos cuentos diferentes. Es como la idea. Entonces, no sé si les voy a mostrar un pedacito para que quede. Entonces, tenemos acá dos protagonistas que son Leo y Alma, son unos hermanos, y aquí va el texto y abajo del texto van los pictogramas para ilustrar lo que estamos diciendo. No sé si leemos un pedacito. Claro, doctora, adelante, por favor. Una tarde, Alma encontró a Leo triste. Pensó cómo ayudarlo, se le ocurrió un juego y dijo: busco algo, pero no recuerdo el nombre. Lo tengo en la punta de la lengua. ¿Me ayudas? No te preocupes, lo encontraremos. Gracias. ¿De qué color es? Blanco como las nubes. Hay otros cafés, grises o manchaditos. Bueno, yo creo que... ¿Tiene nariz? Sí, rosada, pequeña, en forma de triángulo. Tranquilo. ¿Qué le gusta comer? Zanahorias, también le gusta la lechuga. ¿Tiene pelo? Sí, suave como el algodón. También tiene bigotes. ¿Tiene cola? Sí, una colita redondita como un pompón. ¿Cómo son sus orejas? Largas, apuntan a las estrellas. ¿A qué juegan? Jugamos a saltar. Entonces,
¿Cómo es? Es blanco como las nubes, tiene bigotes y la naricita como un triángulo, come zanahoria y lechuga, es suave como el algodón, tiene colita de pompón, orejas largas y salta un montón. Ya sé a quién buscas, sí, es él, es Alejo el conejo. Entonces, tanto las ilustraciones como los pictogramas son un soporte visual para lo que está en el texto. Y al final tenemos un glosario, porque los pictogramas, si bien hay algunos que son universales, algunos verbos, algunos adjetivos que sí son universales, hay variaciones. No hay una imagen específica para todo lo que queramos decir. Entonces, para eso tenemos el glosario, precisamente para los niños que van a leerlo únicamente con pictogramas, que puedan tener un apoyo de quien les va a acompañar en su lectura, ya sea su docente o los padres de familia. Este es en la punta de la lengua. Muy bien, doctora, muchas gracias por eso. Y le quería preguntar, antes de pasar al segundo texto, esos cuentos que ustedes utilizaron antes de escribir los materiales propios que utilizaron con los niños, ¿qué otros autores, autoras de pronto nos querría mostrar o nos querría hablar que hablen de la inclusión? Creo que esa podría ser una buena pregunta. Y si le parece, conjunto con eso, no sé si también hay alguna tradición que ustedes conozcan dentro de la medicina y de la pediatría que se ocupe de esto, sea en medicina narrativa o algo por el estilo, o si ustedes, por lo menos en nuestro país y en nuestra lengua, son pioneras en tratar de acercarse en lenguaje literario a estos tipos de niños. No, o sea, pioneras como tal, no creo. Es la medicina narrativa. Ya es algo mucho más elaborado, estructurado, que cada vez más profesionales de diferentes áreas hemos querido tener una aproximación a través de las narrativas en diferentes áreas. Pero la he descubierto un poco más desde la maestría. Desde la maestría, con esta aproximación a las humanidades, y me parece una estrategia maravillosa, tanto para el personal médico como para los pacientes. Muchos médicos, sobre todo en el área de pediatría, nos ayudamos de literatura, así sea para evaluar cómo va el proceso de lectura del niño. Pero es muy frecuente que los pediatras o los neuropediatras, yo creo que un poco más, y los psiquiatras infantiles, tengamos dentro de nuestros instrumentos un cuento, ya sea para evaluar lectura o para acompañar un poco más el proceso. Pero sí veíamos que no hay cosas tan específicas para todas nuestras patologías. Claro, existen cuentos que me hablan de epilepsia, existen cuentos que también tienen pictogramas, por ejemplo, adaptaciones de otras obras. Por ejemplo, yo tenía uno que es La ratita presumida, pero quería como dar un mensaje diferente y utilizar también el texto para dar el mensaje de identificación, ¿sí? De reconocimiento. Entonces, como que eso también era parte importante de lo que queríamos hacer. Que más allá de contar una historia tradicional, la historia por sí misma tenga un mensaje de reconocimiento para los niños, y las estrategias para el manejo emocional, que ahí sí la doctora Juliana en los dos intenta poner cositas, mensajitos, como para reforzar la parte emocional, de salud emocional. Eso es el aporte que tenemos en nuestros cuentos, más que todo. Hay un cuento que me gusta mucho, que me parece que ilustra muy bien lo que es la inclusión, que es este, que se llama Por cuatro esquinitas de nada. Y aquí explica perfectamente qué pasa con la inclusión o cuál es el objetivo de la inclusión. Muchas veces el encontrar la diferencia, el encontrar la diversidad, nos lleva a estigma, a segregación, y suena fuerte, pero así sucede. Entonces, el hecho de tener un diagnóstico, ya entramos como a patologizar la sociedad, ¿cierto? Como la medicina entra a veces a volver patológico lo que es diferente. Entonces, esa ha sido como una de mis conversaciones con mis colegas, o sea, cómo nos aproximamos a ciertas condiciones sin tender a patologizar hasta el punto de cambiar la autopercepción de una persona, el reconocimiento de una persona, hacer huella en la identidad de una persona. Entonces, para eso, la literatura es una estrategia importante, porque ya los términos, el lenguaje médico es complicado. Entonces, hablamos de trastorno, hablamos de discapacidad, déficit. Entonces, ya desde el diagnóstico, cuando uno lee una historia clínica, yo digo, bueno, tengo déficit, o sea, me hace falta algo, o estoy trastornado. ¿A qué se refiere? ¿Sí? O sea, ¿cómo así que espectro?
los niños me han preguntado, o sea, espectro, ¿eso viene de algo malo? Porque si uno lee espectro, pues sí, o sea, son cosas del lenguaje, del discurso médico que se pueden malinterpretar también. Entonces esta es una forma de decir, bueno, tenemos diagnósticos, pero tenemos otras formas de abordar y de referirnos a ciertos temas. Entonces en como en resumen, hay un cuadradito que quiere ser amigo de los circulitos, hace todo lo posible para hacer un círculo, pero realmente es un cuadrado. Entonces la primera respuesta, la primera solución que le dan es que se corte las esquinas para que pueda entrar por la puerta redonda como los otros círculos. Y él dice, no, o sea, nunca voy a hacer un cuadradito, pero pues no me hagan daño, por favor, que es lo que tendemos a hacer en estas prácticas, ¿no? Bueno, es muy inquieto, entonces no se mueva tanto, vamos a corregirlo, intentar corregir conductas y cambiar al individuo, más que pensar en una solución desde la sociedad, desde la comunidad, que le permita a ese individuo desarrollarse plena y felizmente. Entonces, al final, los circulitos se dan cuenta que simplemente cortando la puerta y haciéndola cuadrada, pueden entrar tantos círculos como cuadrados. Entonces, todos entran y no hay necesidad de cambiar o normalizar, en este caso, al cuadradito. Entonces, es un mensaje muy bonito que explica muy bien lo que es la inclusión. ¿Y qué es la idea? Lo que decíamos, dar como estrategias para que todos puedan hacer parte de... No es fácil, ¿no? Claro, no es fácil. Además, si uno tiene en un salón 40 niños y 40 niños con necesidades diferentes, o sea, no es fácil decir, bueno, esta es la receta mágica, pero es el reto. Listo, generalmente cuando estamos hablando de literatura infantil nos concentramos mucho y con razón en pensar, bueno, ¿qué es lo que los niños necesitan entender o aprender? Pero de lo que usted nos cuenta, yo creo que nos queda muy claro que nosotros los adultos probablemente tenemos que entender y aprender todavía más cosas, y en particular nosotros los médicos. Entonces le quería preguntar un poco por ese lado antes de llegar al segundo cuento, estamos generando expectativa. ¿Cómo ve usted en general, cierto?, a los colegas, sin nombres, por supuesto, en general el estado del arte de la medicina infantil aquí en Bogotá y en Colombia, respecto de este tema de la inclusión? Parece, por lo que usted nos cuenta, que tenemos nosotros la pulsión de clasificarlo todo y de dividirlo todo, mientras que de alguna manera la sociedad nos reclama unir un poco más que dividir. ¿Cómo ve usted eso y qué cosas cree que se pueden hacer para que nosotros los médicos aprendamos que de pronto hay que hacer la puerta más grande y no cortarle las esquinas a los cuadrados que pasan por consulta? Ese es el reto. O sea, en mi caso hay algo de sesgo, ¿no? Porque mi práctica en la consulta externa de neuropediatría es el 90%, creo yo, a trastornos del desarrollo, de aprendizaje. Y claro, mi oficio implica categorizar. O sea, es casi imposible poder ejercer la medicina sin categorizar. Nos encantan las categorías y no son útiles. No estoy diciendo que deberían desaparecer. No, porque uno tiene que saber qué está tratando, qué problemas se están abordando, cómo le puedo dar una solución a esto. Es necesario, no vamos a quitar la parte médica. Yo creo que el problema está en pensar que la medicina tiene la solución a todo y que hay una solución clínica y a través de un diagnóstico de todo, porque muchas veces estos problemas son de origen sociocultural, no médico. Que la medicina cada vez se haya abierto como un espacio más hacia este tipo de temas y que está aparentemente bajo el dominio de medicina y educación exclusivamente, las dificultades de aprendizaje, de comportamiento, es una cosa, pero yo creo que más que decir los médicos lo hacemos todo mal, porque no, o sea, hacemos nuestro mayor esfuerzo desde nuestro conocimiento, es que los médicos sepamos que llega un límite, que la medicina clínica tiene un límite. ¿Y quién viene a rescatarnos en ese límite? Las humanidades. No podemos darle una solución médica a un problema de origen sociocultural. Entonces, es eso, es como entender desde nuestra perspectiva que la solución no es le doy un diagnóstico, le doy un medicamento, que pues a veces pues lo hacemos, lo tenemos que hacer, sino bueno, ¿qué más le puedo ofrecer? ¿Qué más le puedo aconsejar? ¿Qué otras estrategias puede tener esta familia, este individuo para desarrollarse plenamente? Entonces, no caer solamente en la categoría y la conducta correctiva, digamos, no caer como en este individuo a corregir así, muy Foucault, sino buscar otras estrategias. Listo, tiene un diagnóstico, pero esto no va a definir su vida. El diagnóstico no define ni limita lo que es una persona. Entonces, ¿qué otra cosa nos va a ayudar?
el deporte, el arte, qué tipo de arte, artes plásticas, artes escénicas, literatura. Ahí vienen las humanidades, como digo nuevamente, a rescatarnos, porque ellas sí nos dan soluciones socioculturales a problemas de origen sociocultural. Yo también estaba pensando en la historia de la locura en la época clásica. Qué bueno que no soy el único que pensó en Foucault. Pero en esa misma línea, yo creo que muy relacionado con lo anterior, ¿qué lleva a una neuropediatra a hacer una maestría en bioética primero? ¿Y cómo sale de distinta o no esa neuropediatra después de hacer esa maestría en bioética, ahora que estamos hablando un poco de esas inquietudes que nos llevan a los médicos a las humanidades? Me lleva a quedarme corta en respuestas. Porque uno sale de medicina, de la especialidad, pensando que va a tener todas las herramientas para resolver problemas. Y muchas veces nuestro conocimiento técnico no es suficiente para dar el acompañamiento que necesitan las personas. Más en especialidades como la mía, que necesitan acompañamiento. O sea, más allá de curas definitivas o de soluciones, que bueno, hay muchos avances, hay muchas cosas que estamos haciendo, que antes tal vez no se podían hacer. Pero es fundamental la parte del acompañamiento, y en esa parte del acompañamiento es donde nos quedamos cortos, tanto el acompañamiento a los pacientes como a nosotros mismos. Entonces, ese fue el vacío que me llevó a decir, bueno, necesito algo más, necesito enfocar esto desde otros ángulos, y no puede ser 100% la medicina clínica la respuesta que yo estoy buscando en mi ejercicio. Cada uno pues ejerce de formas diferentes, pero a mí sí me hacía falta dar otro tipo de soluciones. Por ejemplo, esto, sí, di el diagnóstico, doy las terapias, hago el seguimiento, pero ¿qué más le ofrezco? ¿Qué más? Que va más allá de la medicina, va más allá de lo que yo puedo hacer, pero el hecho de tener como una visión un poco más amplia me ayuda a sentir que hago mi ejercicio mejor para mis pacientes desde el punto de vista pues mío, ¿no? Mi propio ejercicio. No diciendo que todo el mundo debería hacerlo igual, ¿no? Pero es como la forma que ha transformado, y la maestría sí me dio muchas herramientas para poder integrar pues la filosofía y las humanidades a mi práctica clínica, y para pensar qué más quiero cambiar y qué más quiero hacer de aquí en adelante. Y doctora, si le parece, entremos a hablar del segundo de los cuentos que usted escribió con su colega. Como ustedes probablemente sepan, así como el primero, En la punta de la lengua, está dirigido en particular a niños y niñas con dificultades de aprendizaje o del espectro autista o con dislexia, La llave del universo, que es el que nos va a presentar la doctora, está dirigido especialmente a niños y niñas con dificultades en la movilidad, ¿verdad? Sí, este está enfocado en niños con limitación de movilidad, y la idea de este cuento que tuvimos con la doctora Juliana es buscar eso, ese sentido de identidad, de grupo, ¿cierto? No soy el único, y además de explorar cuántas otras capacidades maravillosas tienen estos niños. Por eso se enfoca en la imaginación, en el uso de los sentidos, para poder explorar el mundo más allá de la limitación de la movilidad, que muchas veces genera frustración, genera sí, o sea, aislamiento social. Pero entonces el hecho de decir, bueno, no soy el único, y además tengo todas estas otras cosas que me ayudan a ser independiente, a explorar y a imaginar. Entonces es como la idea de darle como herramientas adicionales para que se sientan bien, a pesar de la limitación. Entonces de aquí les voy a compartir como la parte inicial. Algunas veces nos olvidamos que la frustración y la tristeza también pueden hacer parte de nuestros días, y que las herramientas para resolverlas son parte de nosotros mismos. Te invitamos a descubrirlas. Es un mensaje para esos niños que tal vez se sienten atrapados por las dificultades en movilidad, pero que con su imaginación y con la exploración y con el acompañamiento también de sus seres queridos pueden salir adelante. Entonces, bueno, no sé, Sí, si usted quiere, adelante, por favor. Bueno. Entonces, hoy Lisandro volvió triste y frustrado después de su paseo por el parque. Nada había salido como él esperaba. Su mamá escucha su corazón, le deja sentir y le propone jugar. Lisandro, hijo, sé que ha sido un día difícil, pero esas lágrimas son agua que corre y alivia el corazón. Te propongo que imaginemos un lugar al que queramos ir y vivamos una nueva aventura, le animó su mamá. Quisiera ir al río Magdalena, quedarme un largo rato en la orilla para escuchar el agua golpeando las piedras y el canto de miles de pajaritos, respondió Lisandro con entusiasmo. Qué hermoso escuchar el agua del río Magdalena. ¿Y ahora dónde vamos?, preguntó la mamá. Podemos ir al volcán Galeras para sentir en nuestras manos y pies el calor que debe tener la tierra abrigada en lo profundo por la lava, sugirió Lisandro.
un guiño para saber de dónde soy yo. Increíble, pude sentir el calorcito de la lava. Lisandro, ¿y ahora dónde vamos?, continuó la mamá. Quiero ir a los llanos para ver un atardecer sin saber dónde termina el horizonte de colores, respondió Lisandro. Qué hermoso paisaje de los llanos. ¿Y ahora qué lugar nos espera?, preguntó su mamá. Vayamos al Pacífico, pero que sea rápido porque es hora de almuerzo y quiero comer chontaduro y muchos mariscos, respondió Lisandro con afán. ¡Qué delicia estos sabores! ¿Y ahora qué se te ocurre que podamos imaginar?, preguntó curiosa la mamá. Me gustaría ir al eje cafetero para oler el café recién molido y el aroma de las flores, sugirió Lisandro. Al día siguiente, Lisandro y su mamá estaban en la cocina. Ella preparaba una deliciosa comida y notó que Lisandro sonreía. Entonces le preguntó con curiosidad qué estaba pensando. Estoy en el espacio, respondió Lisandro. A Lisandro le había gustado tanto la experiencia de imaginar lugares y usar todos sus sentidos que comenzó a imaginar que estaba en el espacio. Y mientras su mamá preparaba el almuerzo, iba nombrando las estrellas de una a una. Es así como Lisandro aprendió que se puede estar triste o molesto y que no está mal llorar. También puede abrazar y jugar con su mamá, pero además puede jugar a imaginar solito. Lisandro encontró la llave del universo, su imaginación. Gracias, doctora. Por su... A propósito de este último cuento de la llave del universo, algunas preguntas. La primera, que sé que no es tramposa porque leí el cuento. El personaje principal de este cuento, que además va a la tierra de la doctora a comer cuy, se llama Lisandro. ¿Por qué se llama así? ¿Qué relación especial tienen ustedes con los nombres de sus protagonistas y con las palabras que se ve ahí? Y también en la punta de la lengua. No sé si podría contarnos un poco sobre eso. Sí, buscamos los nombres como acorde a la situación que estaban viviendo. En este caso, Lisandro es del griego, significa el que libera a los hombres. Entonces, lo quisimos tomar así porque más allá de la dificultad, de la limitación de movilidad, Lisandro puede ser libre. Puede liberarse a sí mismo a través de su imaginación y de sus sentidos, y nos pareció bonito. Igual, Alma, en el anterior cuento, Alma, que es la hermana que está guiando un poquito a su hermanito Leo por esta aventura, como que para mostrarle cosas, ¿no?, enseñarle cosas a través de la búsqueda de este personaje. Alma nos suena empatía, cuidado, por eso se llama así Alma, la hermanita. Y Leo es un nombre como de valentía, que es corto, fácil de pronunciar. Por eso elegimos ese nombre para el niño que tenía la dificultad de aprendizaje y que va siendo guiado por su hermanita en el proceso. Otra cosa que llama la atención cuando usted lee el cuento justamente es cómo a veces en la cultura popular tenemos la impresión errada, usted me dirá, de que los cuentos infantiles no pueden aludir a sentimientos tristes o de frustración o de incomodidad, que tienen que ser completamente felices, digamos, lo cual está obviamente en una dirección distinta a los niños y niñas reales y yo creo que en particular a los que tienen ciertas dificultades como los que usted ve en su consulta. ¿Cómo fue ese proceso de incorporar la frustración, el llanto, la tristeza a ambos cuentos? Porque en ambos hay cosas del manejo de las emociones. Claro, la parte emocional es fundamental en todos estos procesos, por lo que ya hemos hablado, por el riesgo de discriminación, segregación, también por la parte, el aislamiento social que pueden tener los niños, también la coexistencia de ciertas alteraciones como depresión, ansiedad. Por eso me parece tan bonito este trabajo en conjunto con la doctora Juliana, que es psiquiatra infantil, porque es importante hacer ver estos sentimientos, o sea, no los tenemos que disfrazar. Este sentimiento existe, lo vamos a nombrar, lo vamos a mostrar y también cómo lo vamos a gestionar, que es parte de lo que no hacemos ni con los niños y ni con el personal de salud. O sea, nosotros también vivimos en un constante enmascaramiento de nuestras emociones para poder ejercer el día a día y no es el caso. Existen los sentimientos negativos, existe la frustración, la ansiedad, la tristeza. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? Y es parte que a veces olvidamos de los niños, ¿no? Desde psiquiatría pues siempre lo exploran, ¿no? Y esa parte es clave. Pero desde a veces pediatría, neuropediatría, podemos, por el afán, ignorar la parte emocional, que tiene implicaciones también a nivel de adaptación escolar, de independencia. Bueno, tiene muchas implicaciones y es importante visibilizarla siempre y pensarla siempre. Y doctora, le hago una última pregunta muy general para ya dar paso a las preguntas de nuestro público. Y es, bueno, en el marco de la educación médica
¿Qué cree usted que se les ha ocurrido después de ese camino que han recorrido que los llevó de la neuropediatría a la literatura y de vuelta, que podríamos hacer los profesores de medicina o de ciencias de la salud para abrir un poco las puertas a esa empatía que a veces se nos cierra desde que estudiamos esta profesión? ¿Tiene alguna cosa, algún truco, algo que les haya funcionado y que quiera compartir con nosotros? Pues este camino es nuevo para mí todavía, pero sí hay mucho campo, ¿sí? La comunicación asertiva, las estrategias de comunicación, eso es lo que más se está trabajando en este momento, como dar estrategias para malas noticias, para comunicación y demás, pero sí creo que hace falta abrir espacio a temas como, por ejemplo, la medicina narrativa o las humanidades en la medicina o la humanización en salud en general. Otras estrategias que no pensamos, o sea, realmente nosotros tenemos un gran peso académico en cuanto a la parte técnica, científica, pero la parte cultural, la parte artística suele ser pues dejada de lado, solamente es como una decisión personal. Yo creo que podría haber más espacios para este tipo de expresiones para el personal de información. Creo que sería muy útil. Y además que tengan el permiso de sentir, ¿no? Porque a veces uno siente que uno no tiene el derecho ni el permiso de sentir cosas o sea, pues como negativas en el ejercicio de su profesión, y realmente no creo que solo suceda en la medicina, sino en muchas otras áreas. Tiene que haber algo de gestión emocional que se debe reforzar más allá pues por ejemplo, muy útil también tener unos grupos Valiant y demás, pero otras opciones, o sea, otras opciones en el pregrado, incluso en la parte de medicina, como para explorar la parte humana, porque siendo la medicina tan humana, muchas veces está, entre comillas, deshumanizada, empezando por nosotros, que somos los médicos. No nos reconocemos o no permitimos mostrarnos humanos. Y ese es un error que le cuesta a uno pues muchas cosas en su vida personal, profesional. Gracias, doctora. Les pido que se preparen en el público si tienen alguna pregunta, comentario, inquietud, y también en el chat. No sin antes preguntarle una última cosita, doctora, y es ¿en dónde podemos conseguir las personas interesadas esos libros que usted nos ha mostrado y nos ha leído hoy? En este momento tenemos pues disponible en La Punta de la Lengua. Se consigue pues por el Instagram, después lo podemos como poner, por mi Instagram o por el Instagram de la doctora Laura Juliana. Estamos haciendo como el contacto directo por ahora. El de La Llave del Universo todavía no está disponible para la venta. Es nuestro proyecto próximo sacar un tiraje comercial ya de este libro.